Muy buenas tardes para todos y todas. Quiero darles la bienvenida a este espacio de formación, a este espacio de aprendizaje, que estoy totalmente seguro será de gran provecho para todos, para sus procesos de formación y aprendizaje. Mi nombre es Harold Molina, subdirector de Jornadas Escolares Complementarias, un programa adscrito a la Secretaría de Educación y Cultura. Antes de continuar, quiero pedirles un favor a todas las personas que ya se están conectando para que compartamos este enlace con nuestros familiares, con nuestros amigos, para que seamos más las personas que hoy podamos escuchar esta valiosa información. E igualmente pedirles que por el chat que tenemos en el canal de YouTube, escribamos desde qué institución educativa u organización nos acompañan en la tarde de hoy. Para que por favor se conecten, nos digan por el chat desde qué institución nos están acompañando. Voy a estar aquí leyendo sus comentarios para cerciorarnos bien de qué institución educativa. Entonces, ahora quiero extenderles un saludo muy especial de parte del señor alcalde Santiago Montoya e igualmente de la secretaria de Educación Daniela Macías. Antes de darle paso a la expositora, quiero contarles algo muy importante. Hoy el programa de Jornadas Escolares Complementarias se encuentra trabajando día a día para brindarle a nuestros estudiantes alternativas de acuerdo a sus necesidades. Es por eso que hemos programado y planeado este webinar con la Fundación Pigmalión para que hoy conozcan este tema tan importante que estamos viviendo hoy, que es un tema que ya hoy es una realidad como la educación 4.0. E igualmente extenderles la invitación a todos aquellos estudiantes que deseen inscribirse al programa de jornadas escolares complementarias. Esta semana precisamente nos encontramos en inscripciones. En este programa podrán encontrar una oferta direccionada en 3 rutas, como lo es la ruta de ciencia y tecnología, donde se desarrollan todos los proyectos de matemáticas, robótica y programación. La ruta de pensamiento crítico reflexivo e igualmente la ruta de bilingüismo inglés, un programa que funciona y que podrá acompañarlos a ustedes en sus actividades complementarias, o sea, después de su jornada regular, y que hoy la administración municipal tiene este tipo de estrategias, este tipo de alternativas para el aprovechamiento del tiempo libre de ustedes. Entonces, no siendo más, quiero darle paso a Lina Marcela Mesa, quien será la persona que nos va a dictar y nos va a brindar toda la información. Lina es licenciada en Pedagogía Infantil de la Universidad de Antioquia, candidata a magíster en Neurodesarrollo y Aprendizaje de la Universidad del CES. Y hoy es la líder de educación de la Fundación Pigmalión. Lina, muy buenas tardes para ti y gracias primero a ustedes por darnos este espacio que será, como les decía ahorita, sé que será de gran provecho para todas las personas que hoy están conectadas. Harold, no, muchísimas gracias a ti por la invitación, muchísimas gracias a la Alcaldía de Sabaneta, a la Secretaría de Educación y al programa Jornadas Complementarias Escolares por invitarnos y hacernos parte de todo el entramado educativo que ustedes tienen, que se preocupan tanto pues como por su población. Hoy vamos a conversar sobre un tema súper actual, sobre un tema súper importante que nos atañe absolutamente a todas las esferas de la sociedad, que es la educación 4.0. Entonces vamos a hablar de 2 términos muy importantes que son industria 4.0 y cuarta revolución industrial, para que entendamos muy bien cómo de qué se trata, de qué estamos hablando cuando hablamos de industria 4.0, que lo escuchamos últimamente, ese término está súper pegado a todos los términos de educación. Entonces, para que vayamos entendiendo un poquito como de qué es de lo que estamos hablando,
¿Qué es esto de cuarta revolución industrial? ¿Qué es la industria 4.0? ¿Qué es la formación 4.0? Y cómo nos debemos preparar para el futuro, que ha sido una de las preocupaciones en educación que hemos tenido casi que yo creo que toda la vida. Entonces, bueno, otra vez volver a extender pues como las gracias a la Secretaría de Educación. Les voy a mostrar entonces una corta presentación para que empecemos a hablar entonces de qué es este tema de la cuarta revolución industrial. Ven, que aquí tenemos una falla técnica. Perfecto. Entonces, estamos hablando de cuarta revolución industrial, cómo va a ser esa formación para esta revolución y qué es la educación 4.0. Empecemos entonces por ver un pequeño video que nos va a contar un poco de qué se trata. Espérenme un segundo, que hay un problema técnico con el video. ¿Imaginas poder vivir una revolución industrial? El ser humano tiene una asombrosa capacidad de transformar los recursos de la naturaleza en productos útiles. Hace más de 200 años comenzaba una aventura imparable. El ingenio humano ideó una máquina que mecanizaba sus tareas. Era la máquina de vapor. Llegó así nuestra primera revolución industrial. Gracias al despegue imparable de la ciencia, conseguimos optimizar la fabricación para producir en masa. Y más tarde, los descubrimientos de la electrónica y la informática nos permitieron que muchas tareas se hicieran de manera automática. Hoy, esta aventura continúa. La mente humana se embarca en una cuarta revolución industrial. Las tecnologías de fabricación viven una transformación sin precedentes. Sofisticados sistemas de software, sensores por todas partes, potentes procesadores, novedosas tecnologías de telecomunicación. Bienvenidos a la industria 4.0. Nuestra forma de vivir ha dado un salto cualitativo hacia el futuro. Todo lo que nos rodea está conectado. Personas, datos, máquinas. Y ahora, ese salto lo ha dado también la industria. Nuevo concepto de consumo que implica nuevas formas de fabricar y hacer llegar lo que fabricamos. Una nueva idea de comunicación global con nuevos profesionales. Profesionales especializados en robótica colaborativa, realidad aumentada, Big Data, impresión 3D, visión artificial, el Internet de las cosas, sistemas ciberfísicos. Y ahora, vuelve a hacerte la pregunta. ¿Te imaginas ser protagonista de la próxima revolución de la industria? Ya está aquí. Forma parte de ella. Industria 4.0. Muy bien, entonces nos damos cuenta que este tema de la industria 4.0, que nos atañe completamente a todos, nos viene a traer un cambio de paradigmas en educación, ¿cierto? Sabemos que la educación ha estado siempre ligada a todos los procesos de desarrollo de la sociedad, entonces podemos hablar entonces de cómo estos cambios en el tiempo, cómo esta línea de tiempo de la revolución industrial, de la revolución de nuestra industria, nos ha cambiado los paradigmas en educación y cómo vamos a tener que afrontar lo que viene para el futuro. Entonces, ¿qué pasó en esa primera revolución? Tuvimos un tema más o menos entre 1784, donde se utilizó la energía y el vapor para mecanizar. Entonces, lo primero que hicimos fue mecanizar ese proceso de producción que era muy manual, que las personas hacían absolutamente todo, entonces pudimos crear unas máquinas, ¿cierto? Y fuimos mecanizando ese proceso productivo. Luego llegó esta segunda revolución, que fue la de 1870, donde se empleó la electricidad, una nueva innovación, para crear entonces un sistema de producción en masa. Empezamos a producir todo eso que ya habíamos mecanizado, pero lo empezamos a producir en masa y eso empezó a generar nuevos mercados porque empezó
porque se hizo una demanda mucho más alta de productos. ¿Qué necesitábamos entonces para atender a esa demanda? Necesitábamos que, igual como teníamos una producción en cadena de productos, de bienes, de servicios, tuviésemos también una producción en cadena de talento. ¿Y cómo se produjo ese talento? Básicamente se hizo una producción de personas que estuviesen capacitadas para atender a esos trabajos o a esos encargos específicos que se necesitaba en ese momento específico de la historia. Empezamos a ver que se hizo una cadena de instrucción para labores específicas, algo así como las academias para los oficios, una cadena de oficios, ¿cierto? Luego, más o menos en 1969, 1970, se dio la tercera revolución y esta usaba las tecnologías de la información y de la comunicación para automatizar la producción. Entonces ya habíamos tenido una producción mecanizada en la primera industria, en nuestro primer auge industrial, luego tuvimos una producción en masa y ahora tenemos una tecnificación, una automatización de esa producción. ¿Eso qué requería? Obviamente también un nuevo talento específico que supiese o que pudiese desarrollar esa maquinaria, era maquinaria de punta que la pudiera manejar, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicimos? Volcar también esos procesos educativos a generar o a crear ese talento específico que necesitábamos para atender a ese momento de la historia. ¿Qué pasa entonces ahora con la industria 4.0? Más o menos a partir desde inicios del siglo XXI estamos inmersos en la industria 4.0 y nos ha tomado a todos como por sorpresa, ¿cierto? Porque empezamos a desarrollar, un día vimos en internet que ya nos podíamos comunicar con todo el mundo, que no habían distancias porque los teníamos a una llamada, a un video, a una conexión de chat, podíamos ver lo que pasaba a kilómetros de distancia en el mismo momento en que estaba pasando, empezamos a ver esa inmediatez de la información y además empezamos a ver cómo esos procesos o esas tecnologías empezaban a fusionarse y todos esos límites que veíamos entre las esferas físicas, digitales y biológicas empezaban a desaparecer, porque ya podíamos estar casi que presentes. Entonces, un papá que había salido de viaje de negocios podía estar en el nacimiento de su hijo porque podía estar a través de una videollamada. Empezaron a borrarse un poco esas líneas y todos estos cambios tecnológicos y todo este auge de nuevas innovaciones, de innovaciones tecnológicas están requiriendo que personal o personas se capaciten para ello. ¿Qué pasa? Que hay un déficit, o empezamos a hablar desde el 2010 más o menos, de un déficit grande, de un déficit de talento, ingenieros, personas que estuviesen muy conectadas con todas las tecnologías de la industria 4.0 y empezamos a ver en educación esa preocupación porque nuestros niños empezasen a desarrollar esas habilidades, a potenciar ese talento que necesitan para poder estar dentro de esta industria. Entonces, ¿de qué se trata la industria 4.0? Básicamente hace la distribución, uso y apropiación de tecnologías. Estas tecnologías pueden ser tecnologías digitales, maquinaria, o pueden ser tecnologías de Internet, que permiten procesos de producción completamente automatizados, donde los objetos físicos, y esos objetos físicos son las máquinas, interactúan sin que se dé la participación humana. ¿Eso qué quiere decir? Cuando hicimos estas cadenas de producción por allá en la segunda revolución industrial, necesitábamos personas capacitadas básicamente para oprimir un botón, para generar que se encendiera una línea de producción y que pudiese estar supervisando esa cadena de producción. Resulta que con la cuarta revolución industrial, lo que nos da la posibilidad es de conectarnos de manera remota. Entonces, si bien sí necesitamos un talento que esté detrás de esa tecnología, que le dé vida a esa tecnología, que cree, que fabrique, que se imagine esas máquinas y que pueda llevar como a la vida,
todos esos procesos, ya no necesitamos a esa persona presente en ese lugar, porque básicamente nos podemos dar cuenta con la tecnología que contamos ahora que desde el celular podemos mirar las cámaras de nuestra empresa, qué está pasando en tiempo real. Entonces, si tenemos una mascota y se queda sola en la casa, podemos poner una cámara que nos diga si la mascota se movió, que detecte movimiento, qué está pasando en la casa. Podemos regar las plantas, incluso ya nos podemos ir de vacaciones y no tenemos que pagarle al sobrino y dejarle las llaves de la casa para que nos riegue las plantas y nos alimente al gato, porque podemos dejar unas máquinas que lo hacen por nosotros. Podemos tecnificar procesos que antes eran enteramente de uso humano, ¿cierto? Que solamente podíamos hacer. Podemos tecnificar. ¿Qué pasa entonces con esa tecnificación? ¿Cuáles son como esos mitos o esos miedos que se ha tenido sobre esta era, sobre esta cuarta revolución industrial? Resulta que muchos han pensado muchas veces que van a llegar los robots, ¿cierto? Que vamos a crear robots y que van a ser robots tan tecnificados, tan inteligentes, que se van a apoderar del mundo, ¿cierto? Otros han dicho, no, nos vamos a quedar sin trabajo, las máquinas van a reemplazar los humanos, y es posible que algún día pudiera pasar, ¿cierto? Los avances de la tecnología nos han enseñado o nos han mostrado que cualquier cosa que soñemos puede ser posible, pero también nos ha demostrado que somos una raza, que somos una especie bastante inteligente y que así como le damos vida a esta tecnología, también tenemos o estamos en la capacidad de poderla controlar. La concebimos, la fabricamos y la controlamos, ¿cierto? Entonces, la idea es que nosotros podamos generar esas habilidades, que podamos generar unos chicos, que podamos ayudar a que esos chicos potencien unas habilidades tan importantes que puedan pensar más allá de esa tecnología, de lo que necesitamos específicamente, cómo controlar esa tecnología, cómo darle un alcance controlable para que nos ayude, para que puedan reemplazar a los humanos en tareas tediosas, difíciles, pesadas, pero que aún así necesite o tenga que seguir el ser humano vigilando, haciendo vigilancia de esa tecnología. Entonces ahí es donde entramos nosotros, donde entra la educación, donde entra todo este proceso de formación. ¿Qué pasa entonces con la industria 4.0 y cuál es la demanda de profesionales calificados? Entonces, ¿qué está pasando? Nosotros estamos educando chicos y venimos con una educación de hace muchísimo tiempo. Enseñamos habilidades básicas, hemos ido introduciendo unas habilidades nuevas, las habilidades del siglo XXI, entonces hemos ido teniendo cambios de paradigmas en educación, pero nos movemos en términos de educación mucho más lento de lo que se mueve la genialidad humana. Entonces todos los días hay un boom de nuevas máquinas, de nuevos desarrollos, de innovaciones, y nosotros en educación vamos un pasito atrás, ¿cierto? Vamos un pasito atrás, y estamos educando chicos para lo que está pasando en este momento de la historia, pero necesitamos formar chicos para que respondan a lo que va a pasar dentro de 10, 20 años, que es cuando ellos van a estar en su época productiva, en su edad productiva. Entonces, ¿qué necesitamos que esos chicos hagan en ese momento? Tenemos que sentarnos ahora y pensar, ¿será que vamos a tener autos voladores? ¿Será que vamos a necesitar un cubrimiento extra de la capa de ozono? ¿Será que vamos a necesitar, qué sé yo, unas máquinas digestoras de plástico o una respuesta masiva, una solución masiva al plástico para que no sigamos contaminando las aguas? ¿Qué vamos a necesitar? Con base en eso, la educación que nosotros deberíamos formular para el futuro es chicos que puedan pensar cómo solucionar esos problemas y cómo solucionarlos con tecnología. Porque si algo nos está planteando la industria 4.0 es cómo utilizar la tecnología para el servicio
de la solución de los problemas que tenemos los seres humanos, que tiene el mundo, que tiene nuestra sociedad. ¿Cómo vamos a hacerlo, cierto? Entonces ya, los papás, los docentes, las empresas, el Estado, todos hemos visto que esto está cambiando. ¿Qué tenemos que hacer? Y ya se han dado muchísimos cambios. Hemos visto, por ejemplo, que Medellín se está subiendo en esta era de la cuarta revolución y estamos haciendo unos desarrollos maravillosos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Los profes, los papás y todos los entes como preocupados, estamos pensando entonces en que debemos formar a los chicos en una nueva alfabetización, ¿cierto? Entonces, que ya no basta solo con enseñarles a leer, con enseñarles a sumar, que debemos tener mucho más énfasis en esas habilidades sociales, en que aprendan a reconocer sus emociones, porque aunque parezca muy, muy extraño, resulta que para poder entender todos estos componentes cibernéticos, para poder entender todos estos temas de la tecnología, necesitamos chicos que sean fuertes desde adentro, ¿cierto? Que formen su ser, necesitamos formar el ser para que ellos aprendan a ser. Entonces, estamos pensando en una nueva alfabetización digital. ¿Y esa alfabetización digital qué significará? Entonces, hace más o menos unos 4, 5 años, 6 años, un poquito más, hablábamos de unos nativos digitales, ¿cierto? Los niños que ahora tienen 10, tienen 12, nacieron en la era de los celulares. Cuando ellos nacieron ya existía YouTube, ya existía internet, ya existían los celulares, entonces era muy sencillo para ellos y muy intuitivo tomar un celular. Entonces uno veía niños de 2, 3, 4 años que podían perfectamente pasar fotos en un celular, que podían encender una tablet, que encendían un computador sin problema, que no tenían como este miedo a la tecnología que los que nacimos un poquito más atrás solíamos tener como un poco de resistencia. Estos chicos, todos creímos, los profesores, ¿cierto? Papás, dijimos, no, esta va a ser la generación, ¿cierto? Que va a dominar la tecnología, y si bien muchos de estos chicos presentaron las habilidades y la capacidad para hacerlo, muchos otros se quedaron solo en lo digital. Me explico. Cuando llegamos el año pasado, cuando nos llegó esta pandemia, fue un duro golpe para todo el sistema educativo entender que nuestros chicos, que eran nativos digitales, se entendían muy bien con el celular, con las apps, con los juegos, que tenían unos manejos impresionantes de las redes, pero que, por ejemplo, no sabían cómo utilizar un correo, que no podían adjuntar un archivo en el correo, que no sabían cómo crear una tabla de Word y otras cosas tan sencillas. Entonces empezamos a replantearnos un poquito estos nativos digitales, cuáles son esas habilidades que tienen, cuáles son las que desarrollaron por haber nacido inmersos en la tecnología de la información y de la comunicación, y cuáles son esas habilidades que realmente necesitan. Y fue cuando entonces empezamos a encontrar que había una competencia básica que los chicos debían empezar a desarrollar para poder entender cómo funcionaban desde que se concebían estas tecnologías hasta que llegaban al usuario. Y esa competencia era la de codificación. Entonces se empezó en los colegios a abrir espacios para que los chicos empezaran a trabajar con robots, y llegaron los robots a las instituciones educativas y empezamos a trabajar todos los componentes del pensamiento computacional. ¿Por qué la programación era tan importante para que los chicos empezaran a desarrollar todas estas habilidades? Resulta que cuando un niño aprende a programar, cuando un chico aprende a programar, básicamente lo que está haciendo todo el tiempo su cerebro es resolviendo problemas. La programación, al igual que la lectura, al igual que la escritura, al igual que aprender a sumar y a restar, esas habilidades matemáticas, se trata de códigos. Entonces los chicos lo que están aprendiendo es cómo se hace ese código, cómo se escribe, ¿cierto? Aprenden unas características específicas de sintaxis,
unas normas básicas, pero para resolver un problema con programación, básicamente lo que los chicos deben aprender es pensamiento lógico, deben tener mucha lógica, deben ser críticos y además deben poder solucionar problemas. Otra cosa importantísima que nuestros chicos han perdido bastante y que tenemos todos los profes en este momento como la obligación de potenciar es el trabajo en equipo, porque ese trabajo en equipo les ayuda a los muchachos a conocer otros puntos de vista, y conocer esos otros puntos de vista que nutren el mío vuelve mucho más fuerte y me amplían la visión de una manera gigante. Entonces, la industria 4.0 nos trae ese reto básicamente de poder conseguir ese perfil del profesional 4.0, pero empezar desde abajo con nuestros chiquis, desde las más tempranas edades, empezar a trabajar con ellos procesos de resolución del problema, preguntas, investigación. Muchos de los docentes que conozco aman hacer investigación con sus niños, entonces les piden que se hagan preguntas, que vayan y le pregunten a los papás, que investiguen y hacen cosas súper bonitas, pero sé también que a veces inmersos en toda la dinámica de una institución y de lo que significa estar o tener que cumplir con unos requisitos de notas, que se acabó el periodo, que tengo que calificar, ¿cierto? Que tienen que haber unas dimensiones que el niño tiene que cumplir, que tiene que alcanzar unas metas. Se nos va diluyendo un poquito todo ese tema y a eso es que debemos llegar. Entonces debe llegar la educación a una transformación, pero desde sus bases, donde podamos trabajar todas estas habilidades con los niños desde la raíz, desde lo más pequeño, desde primera infancia, para que se vayan formando y cuando lleguen a la etapa o a la edad productiva, donde van a necesitar este tipo de habilidades, ya las tengan dominadas. ¿Qué pasa a veces con todo lo que tiene que ver con esta alfabetización digital? Me ha pasado, yo soy pedagoga infantil, Harold ahorita lo contó, y pasa mucho que en educación infantil se tiene una creencia, yo solía tenerla, de que el pensamiento programático, porque también confundimos la programación con pensamiento programático, les va a sesgar el libre pensamiento a los niños, ¿cierto? Entonces el pensamiento original, esa creatividad innata que tienen los niños, pero resulta que nosotros podemos aprovechar de hecho esa creatividad y esa capacidad de preguntarse innata que tienen los niños para poder empezar a trabajar programación. Entonces, básico, ¿cómo empezar a trabajar programación con los más pequeños? ¿Cómo te amarras el zapato? Enséñame. Entonces podemos hacer incluso una pregunta, empezar a investigar cuántas formas de amarrarse el zapato hay. ¿Cuántos compañeritos somos en el salón? Somos 15 amiguitos. Vamos a ver de cuántas formas nuestros amigos se amarran los zapatos. Entonces vamos a contar. Isabela se lo amarra haciéndole 2 orejitas a los cordones. Sebastián se amarra los zapatos haciendo una orejita y haciéndole dándole una vueltica a esa orejita. Entonces empezamos a investigar y los niños empiezan a hacer hipótesis, cuál funcionará mejor, con cuál quedan mejor amarrados los zapatos. ¿Será que se desamarra más fácil el de Sebastián que lo hizo de otra forma? Empezamos a hacer con cosas tan sencillas investigación y ahí estamos haciendo programación porque ellos tienen que hacer un paso a paso de cómo amarrarse el zapato, ¿cierto? Y estamos haciendo un algoritmo cotidiano. Entonces no es necesario poner a los niños frente a un computador para que hagan código, como lo vemos en las películas, que los que hacen código mueven los dedos a 1000 por segundo y hacen unas cosas súper intrincadas que nunca conocemos. Hay que empezar paso a paso, ¿cierto? Básicamente los niños, los más pequeños, aprenden a través del cuerpo, pues por el cuerpo pasan, todos aprendemos así, por nuestro cuerpo pasan todas las sensaciones antes de que las convirtamos en percepciones del mundo. Entonces aprovechar y empezar a trabajar con los niños desde pequeñitos esas habilidades. ¿Qué pasa entonces
con ese tema de las máquinas. ¿Será que las máquinas nos van a reemplazar? ¿Será que va a llegar un momento en que la inteligencia artificial se va a apoderar del mundo? Los robots se van a hacer súper inteligentes, las máquinas se van a hacer súper inteligentes y los seres humanos vamos a quedar obsoletos. Para eso es para lo que nos debemos nosotros plantear cuál es el papel de la educación entonces. ¿Qué ha pasado a través entonces de todas estas 4 revoluciones que hemos presenciado? Durante todas las revoluciones han tenido que pasar unos cambios en términos de educación. Si bien no se dio en la primera un auge de educación, que se hicieran establecimientos educativos y que todos concurrieran allí y estudiaran la habilidad específica de cómo producir energía a partir del vapor, ¿cierto? Por ejemplo, a partir del agua caliente, sí se empezó a ver que necesitábamos personas que supiesen cosas específicas y eso fue creciendo, va creciendo con el pasar del tiempo y nos damos cuenta entonces, por ejemplo, ahora que necesitamos que los individuos, que nuestros niños, que nosotros mismos nos adaptemos a esos comportamientos y a esas exigencias que nos trae nuestro grupo social, que nos trae el mundo, ¿cierto? Que nos trae la globalización. Tenemos que pensar entonces en cuál es la función social de la educación para el desarrollo, ¿cierto? Todos nos dicen, siempre que leemos investigaciones, cuando vemos este tipo de charlas, cuando escuchamos expertos hablar sobre tecnología, entonces nos dicen todo lo que viene, ¿cierto? Van a pasar cosas maravillosas, si ahora podemos con el celular apagar las luces de la casa, si ya podemos pagar la cuenta del servicio estando aquí sentados, ¿cierto? Todo se nos hizo mucho más cercano, mucho más fácil, todo tecnificado. Tenemos que pensar entonces eso cómo va a evolucionar, qué paso va a dar. Y para eso tenemos que pensar en la educación, en nosotros como educadores, en los sistemas de educación, cómo van a responder a esas necesidades, cuáles son esos currículos, esos cambios de paradigmas que deben ocurrir para que pueda pasar. Entonces, la educación siempre es un proceso que presupone el avance y el progreso social, ¿cierto? Es lo que buscamos con la educación. Busca el perfeccionamiento del individuo a lo largo de la vida. Es tanto una función de la sociedad que permite capacitar a las personas para comprender su realidad y transformarla. Entonces, cuando estamos educando a un chico, lo que nosotros hacemos es permitirle que conozca cómo funciona la sociedad. Le enseñamos unas reglas, lo vamos llevando, ¿cierto? Le mostramos unos valores comunes que tenemos en sociedad, cómo se vive en esa sociedad, cuáles son esas normas para vivir en esa sociedad, pero también le damos la posibilidad o le damos las herramientas para que pueda llegar a transformar esa sociedad. ¿De qué depende? Que esas transformaciones de la sociedad se den en los mejores términos y que sean transformaciones que vayan en pro del crecimiento humano, de esos valores sociales, esos valores emocionales, esos valores morales que también se enseñan dentro de la educación. Entonces, esta educación tecnológica en ningún momento y bajo ninguna circunstancia debe estar desprovista de la educación en valores, de la educación emocional. Seguimos siendo completamente humanos, ¿cierto? Y una de las cosas que nos da muchísimo miedo de que llegue la era tecnológica, ya llegó, pero de que llegue con mucha más fuerza es eso, de que nos reemplacen las máquinas. Pues básicamente nosotros tenemos que asegurar que no nos convirtamos nosotros mismos en las máquinas. ¿Cómo podría pasar eso? Que nos concentremos entonces, ay, es que todos tenemos que aprender a programar. Entonces, todos los niños clases de programación y vamos a construir este robot y tenga sus herramientas. Le voy a dar este cautín, tenga este Arduino y este motor y vamos a empezar a soldar. Y resulta que el niño termina construyendo una máquina desprovista de propósito y desprovista de toda la relación con el entorno. Entonces, lo que debemos hacer es que esos elementos que ellos utilicen, toda esa tecnología que ellos van incorporando en su formación, debe tener un sentido social, debe tener una
necesidad, ¿cierto? Debe provenir de una necesidad. ¿Cómo trabajar con los chicos temas tecnológicos en el aula? Entonces, una forma maravillosa de trabajar con ellos es empezando a resolver problemas del entorno inmediato. Entonces, proyectos basados en problemas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a empezar a pensar en un problema que yo tenga en mi casa. ¿Por qué llego tarde todos los días al colegio? Entonces, van a surgir 1.000.000 de respuestas y vamos a ir depurando todas esas respuestas a una respuesta que se pueda responder con tecnología. Entonces, hay unos chicos súper volados. La mayoría de los niños, siempre que hacemos estos ejercicios, quieren construir un robot que les haga las tareas, quieren construir un robot que les limpie la habitación y quieren construir un robot que les haga la comida, ¿cierto? Que haga todo en la casa para ellos no tener que hacer nada. Puede que en algún momento tengamos esos desarrollos y que sean nuestros chicos, esos mismos soñadores de hoy, los que los hagan. Pero en este momento, aterrizar esas necesidades a la solución de problemas reales. Entonces, ejemplo, resulta que yo estoy trabajando en una zona donde hay peligro de deslizamientos, ¿cierto? Entonces resulta que mis chicos tienen problemas para llegar a la institución educativa porque cada que llueve hay un deslizamiento que tapona la calle, ¿cierto? Entonces llegan con los zapatos empantanados, llegan tarde, algunos no pueden pasar, algunos no logran llegar hasta la institución. ¿Qué podemos hacer? Entonces empezamos a dejar volar la imaginación de los chicos, que vayan pensando cómo solucionarían ese problema con tecnología. Chicos, tenemos esto a disposición, ¿cierto? Entonces ya hemos tenido unas clases previas dentro del semillero de robótica, ahorita que les contaba que hubo como un auge hace algunos años de semilleros de robótica en las instituciones. ¿Y por qué? Porque resulta que la robótica funge como una herramienta que puede poner o transversalizar todas esas habilidades. Entonces, hemos escuchado hablar de las metodologías STEM, que trabajan Science, Technology, Engineering y Math, también con arte. Entonces, ciencias, tecnología, matemáticas e ingeniería, y eso transversalizado con arte para que los chicos puedan poner ahí como todo su ser, toda su esencia. Y vinimos trabajando en etapas con esos elementos robóticos. Entonces, que aprendan primero cómo es un circuito eléctrico, ¿cierto? Vamos a aprender cómo se hace un circuito eléctrico, cuáles son todos esos componentes eléctricos, para que ellos vayan conociendo cómo funciona una máquina desde dentro, cómo se concibe cada una de las partes de esa máquina, ¿cierto? Luego, entonces, vamos a entender mecánicamente cómo se mueve esa máquina, qué produce el movimiento, qué genera que esa máquina funcione, ¿cierto? Cómo se hace la estructura física para que esa máquina funcione. Si yo voy a hacer una máquina que está sumergida en el agua, ¿será que la puedo hacer con cartón? ¿Será que la puedo hacer con papel? Entonces los chicos empiezan a hacerse preguntas y ellos mismos empiezan a resolver todas esas todos esos problemas que van saliendo, y eso les va generando pensamiento crítico, resolución de problemas, pensamiento lógico, y van trabajando todos juntos y se dan cuenta que entre varios tienen mejores ideas que cuando piensa uno solo. A uno solo se le puede limitar la imaginación, se le puede limitar la visión, a veces se sesga con lo que ya conoce del entorno, pero como mi amiguito conoce un entorno diferente al mío, entonces puede que él venga y me dé una idea que yo no había tenido y que pueda complementar ese proyecto que yo estoy haciendo. Resulta que como mi amiguito es súper bueno en artes, entonces él va a tener una visión muy importante y en 3D de cómo hacer esa estructura física para que mi máquina funcione, por ejemplo. Bueno, entonces, devolviéndome un poco al tema de la solución del problema de los deslizamientos, entonces como los chicos todo esto que ya habían aprendido lo ponen al servicio de esa situación que les está pasando y que les afecta directamente, salen un montón de ideas. Este ejercicio lo hice con mis estudiantes. Ellos pensaron en poner una pantalla de acero
que se guardara pues en el piso y que con unos motores, cada vez que sintiera, pusieron unos sensores de movimiento de tierra, que cuando sentía algún movimiento que pasara unos decibeles, encendieron unos motores que levantaban la pantalla, ¿cierto? Levantaban pues como esa pared. Entonces, cuando había deslizamiento, la pared ya estaba levantada y no afectaba la movilidad, no afectaba las casas, pues como las casas que estaban alrededor. Y son ideas sencillas que los niños tienen, pero que son ideas que de verdad pueden funcionar, que si sacáramos en algún momento, si lleváramos esas ideas a alguien que las pudiera financiar, posiblemente podrían funcionar. Y surgieron de unos niños de tercero de primaria. Entonces, pensar en si estos chiquitos a esa edad y con unas instrucciones básicas y con un acompañamiento y con un material adecuado, con una formación adecuada, pueden llegar a estas soluciones. Y hemos visto chicos voladísimos en las ferias ETMASI y en las ferias de las ciencias. Entonces, si nosotros les proponemos desde muy pequeños que vayamos pensando soluciones, los vamos instruyendo, les vamos enseñando todos esos procesos de la programación, de algoritmación, el pensamiento lógico, el pensamiento computacional, si vamos trabajando todo esto despacio con ellos y les vamos dando tiempo para consolidar todos esos aprendizajes, en el futuro, en 10 años, esas ideas que hoy son cortas y concisas y que pueden atender a un problema específico, podrían ser soluciones, por ejemplo, para el deterioro de la capa de ozono, para la contaminación en la tierra, y estos chicos no quedarían obsoletos como hemos pensado que vamos a quedar los seres humanos, porque realmente para crear esta tecnología, para poder hacer todo lo que necesita el mundo, necesitamos de nuestra genialidad. Los robots no se van a desarrollar solos, las máquinas no se van a idear por ellas mismas, los procesos de programación, todo lo que pasa en la red, todos estos procesos que hacen las personas no van a ocurrir por sí solas. Necesitamos un cerebro, una mente brillante que pueda concebir estos desarrollos, y esos van a ser nuestros chicos. Entonces vamos a hablar entonces de el último punto de esta presentación, que es cómo debería ser esa reestructuración educativa que debería darse entonces para que puedan pasar estas cosas, ¿cierto? Entonces vamos a ver el talento 4.0 versus industria 4.0. ¿Cuál es ese talento entonces que necesitamos? Necesitamos unos chicos con alta capacidad para la comunicación, que puedan comunicar sus ideas. Tenemos una generación de muchachos que están sufriendo de problemas cervicales porque todo el tiempo están en la pantalla del televisor, del computador o del celular, y esos son nuestros nativos digitales porque están inmersos en la serie, en sus redes sociales. Debemos generar entonces espacios para que estos chicos encuentren ganas, pues encuentren como algo que les genere ganas de investigar, de saber más, de profundizar. ¿Qué debemos hacer? Tenemos que generar una apertura para afrontar todas estas habilidades que se van a requerir en el futuro. Entonces, tenemos que enfrentar una dura realidad. Tomar agüita, que ya me estoy pegando de la lengua. Gracias. Tenemos que enfrentar esta dura realidad a la que nos vamos a enfrentar muy pronto, valga la redundancia, y es que van a desaparecer carreras u oficios que tenemos en este momento a una velocidad mucho más amplia de lo que van a aparecer nuevas formaciones o de lo que podemos formar nuevos chicos para lo que vamos a necesitar. Entonces, están apareciendo un montón de puestos de trabajo que no podemos suplir en el momento, que no tenemos con quién suplirlos porque no habíamos pensado que necesitásemos en este momento de la historia estas capacidades, estos talentos especiales. Estamos en ese momento casi que en una maratón
de formación de chicos en desarrollo web, en IoT, Internet de las Cosas, en inteligencia artificial, en todas estas nuevas tecnologías que nos están invocando, que nos están pues como llamando la atención, y estamos a puertas de que desaparezcan unas carreras y unos oficios que no es tanto que desaparezcan, sino que se van a transformar porque van a tener unas nuevas necesidades de talento. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo formar ese talento? Entonces, lo primero es, desde las instituciones educativas, desde las secretarías de educación, empezar con esta preocupación, por ejemplo, como la Secretaría de Educación de Sabaneta, que está altamente preocupado por la formación tecnológica de sus chicos. Entonces, ¿cómo le van a acercar a sus chicos, su población, sus docentes a esta cuarta revolución industrial? ¿Qué es lo que deben hacer? Entonces, iniciar con temas de semilleros de ciencia, de robótica, de tecnología, mostrarle a los chicos todo lo que puede pasar y no mostrarle solo a los jóvenes de 9, 10 y 11 que ya están buscando, que están en su etapa vocacional, sino empezar desde los más pequeños, empezar con los más pequeños, con primera infancia, con esos pinitos que les estaba contando de desarrollo del pensamiento computacional, para que ellos vayan entendiendo cómo funciona el mundo, porque a veces puede ser miedoso, y les confieso que yo amo todo lo que hacen con programación, admiro profundamente los ingenieros y las personas que tienen toda esta capacidad. Lo intenté muchas veces, muchas, pero para mí ese tema del pensamiento lógico no es tan sencillo, no puedo resolver problemas con programación como lo hace un programador experto que pues ve la solución solamente leyendo un código. Para mí no es tan sencillo, pero seguramente de haber tenido un apoyo que hubiese potenciado todas estas habilidades durante la infancia y durante mi periodo de aprendizaje, es posible que hoy, que amo profundamente las tecnologías, fuese una programadora experta. Entonces, apoyar esta formación desde muy temprano, seguir con procesos de formación como los que tienen jornada escolar complementaria, y subirnos a este bus de la transformación digital, no tenerle miedo, no pensar que la industria 4.0 nos va a reemplazar, que las máquinas nos van a reemplazar, que vamos a ser obsoletos, que no, eso no es posible que pase, se van a reestructurar todas esas cargas y lo que hace la tecnología es venir precisamente a eso, a liberarnos de algunas cargas, a hacer unos procesos mucho más tecnificados, procesos que son milimétricos, los puede hacer a una velocidad impresionante, pero siempre detrás de esa tecnología hay un ingenio, ¿cierto? Hay una persona creativa, innovadora, uno de nuestros chicos va a estar ahí detrás de esa tecnología. Entonces, la invitación es para todos, para que nos pongamos entonces las pilas con todos los temas de Industria 4.0. Y ahora sí voy a responder entonces las preguntas. No sé, Harold, si tenemos preguntas para responder. Bueno, decirles que Fundación Pigmalión está aquí, ahí estuvimos pues como poniendo el número de contacto, estamos a la orden, productos y servicios en educación tecnológica. Sí, primero, Lina, muchas gracias por esa excelente presentación, por esa información tan valiosa que nos acabas de entregar. Vamos a mirar por el chat si tenemos alguna pregunta de las personas de hoy, todas las personas que estuvieron conectadas y tienen alguna pregunta o inquietud frente al tema. Que sea entonces por el chat para que nos compartan y para que podamos tener este espacio de conversación final para darle cierre a este webinar. Bueno, igualmente extenderle la invitación a todas las personas que hoy están conectadas
y a toda la comunidad en general del municipio de Sabaneta y de los municipios aledaños igualmente, para que nos acompañen el día de mañana por este mismo canal. Tendremos la escuela de padres que mes tras mes realizamos para los padres de familia e igualmente para los estudiantes de nuestro municipio. Tenemos un tema muy especial, un tema que está muy acorde a la necesidad y a lo que hoy estamos viviendo en torno pues como a la contingencia. Entonces, para que nos acompañen mañana a partir de las 5 de la tarde. Listo. Vamos a tener un tema muy enfocado en lo que es la inteligencia emocional, todos estos temas que hoy son tan importantes. Hay una pregunta de Janet Correa. Como padre de familia, ¿cómo puedo enseñarle a mi hija de 6 años a desarrollar el pensamiento lógico? Qué chévere. Bueno, Janet, para los padres de familia es mucho más sencillo porque los tenemos en la casa todo el tiempo, ¿cierto? Entonces nosotros hacemos actividades o proponemos actividades. Algo chévere que pasó con la pandemia fue que con estos procesos virtuales, los papás, las mamás, los cuidadores y los niños nos permitieron llegar a sus casas, ¿cierto? Y entonces ahí fuimos aprendiendo nuevas formas de trabajar involucrando a la familia. Entonces, con los chicos, ¿cómo podemos hacer? Empezar con actividades de seriación, de clasificación. Entonces, vamos a organizar la cocina, ¿cierto? Entonces, Janet le va a enseñar a la niña cómo clasificar los tarros de los granos. Entonces, el del azúcar es el más grande, va primero. El de la sal es el más pequeño, va segundo. Ahí estamos haciendo una actividad que es de programación. Ella va desarrollando pensamiento lógico a la vez que va desarrollando muchas otras habilidades para esta etapa del desarrollo específico de la niña. Actividades, por ejemplo, como lavarse los dientes, que te explico paso a paso cómo se lavan los dientes. Entonces, primero, vigilamos que esté haciendo un correcto cepillado, desarrollamos unas buenas prácticas de higiene oral y la niña aprende a programar. ¿Cómo? Porque va a ser un algoritmo del cepillado de los dientes. Entonces, primero, tomo el cepillo. Segundo, le pongo crema. Tercero, lo mojo. Cuarto, lo llevo a la boca. Es muy común en los niños pequeños saltarse cosas, ¿cierto? Porque obviamos, y no solo de los niños, todos los seres humanos obviamos cosas porque nos parecen extremadamente normales. Entonces, ¿cómo saliste esta mañana de tu casa? Descríbeme el paso a paso de cómo saliste. Me levanté, me bañé y salí. Ay, sí, no abriste los ojos y no te bañaste y no te vestiste. Entonces uno va como puliendo y ellos se van haciendo mucho más conscientes de que hay un paso a paso que es completamente lógico y que no pueden haber vacíos. Y luego cuando los niños empiezan a programar, cuando ya se enfrentan a darle una instrucción a un robot, ellos se dan cuenta que en esa programación o que en ese algoritmo que están creando no pueden haber vacíos, porque el robot es una máquina y no puede hacer inferencias, no sabe como nosotros. Sí, claro, es que obviamente para salir de mi casa me tenía que vestir. No, las máquinas no tienen esa capacidad de inferir cosas como nosotros, entonces los niños van aprendiendo con esas rutinas que hacemos con ellos, van desarrollando el pensamiento lógico y luego cuando se enfrenten a programar una máquina va a ser mucho más sencillo que ellos hagan el paso a paso y que sea apenas lógico para ellos darle una instrucción a la máquina. Súper, excelente explicación. Si tenemos otra pregunta en el chat, que sea este el momento para poder responderla. E igualmente también decirle al padre, a la mamá o al acudiente que nos hace esa pregunta, que en el programa de jornadas escolares complementarias tenemos el proyecto de Mundo Tecnológico, donde está marcado en las líneas de robótica y programación. Este año ya iniciamos con este proyecto, pero para el segundo semestre tendremos inscripciones. Entonces, para que estén muy pendientes de las redes de la alcaldía del municipio de Sabaneta para que se puedan inscribir en estas alternativas complementarias que, alineado con lo que
Lina nos está contando y nos ha expresado el día de hoy son muy importantes dentro del proyecto de vida de nuestros estudiantes. Bueno, Lina, yo creo que no hay más preguntas, entonces podemos ir cerrando, agradecerle a la Fundación Pigmalión, a ustedes por este espacio. Esperamos seguir trabajando de la mano, cooperando en diferentes actividades y que este año sea un año de muchos retos y de oportunidades que podamos seguir brindando como los mejores escenarios para los estudiantes. No, Harold, agradecerles entonces nuevamente a ustedes, a todas las mamás, profes y a todas las personas que estuvieron pues como conectadas con este webinar. Recordarles la importancia de la educación en todos los campos pues, para los chicos, desde los más pequeños, y recordarles que Fundación Pigmalión tiene productos y servicios tecnológica y que estamos a la orden. Claro que sí, nos pregunta Janet igualmente que el proyecto Mundo Tecnológico es para niños de qué edades, ¿cierto? Aclaramos que es para tiene diferentes subgrupos dependiendo de la edad y del grado que esté el estudiante, pero este año hemos tenido encuentros de estudiantes desde tercero, segundo, tercero, para en todo lo que es robótica. Ya programación si es para estudiantes de grado bachillerato. Listo, bueno, una feliz tarde para todos. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego, gracias. Chao, chao. Chao.